Bueno, entonces para bajar esto como más a la realidad, vamos a analizar el precedente de la Corte que ustedes tienen que para leer, así que léanlo, es el fallo de QC del 24 de abril de 2012 y que versa sobre este derecho que venimos hablando, que es el derecho a la vivienda adecuada. En este caso, una mujer inició una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por denegarle la inclusión en los programas de gobierno en materia de vivienda y por no proporcionarle una alternativa para salir de la situación de calle que estaba sufriendo junto con su hijo, que además tenía una discapacidad. Entonces ella consideraba que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad, a la vivienda, que no solamente estaban considerados en la Constitución local de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además estaban comprendidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales establecidos en el artículo 75, inciso 22. Bueno, entonces acá tenemos que tanto la primera instancia como la sala 2 de la hicieron lugar a la acción de amparo y establecieron que el gobierno el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debía proveerle a ella y a su hijo un subsidio que le permitiera pagar íntegramente todos los gastos relacionados con la vivienda, o un alojamiento en condiciones, más que nada un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad, hasta que cesara el estado de necesidad y de emergencia. Esta sentencia es revocada por el Superior Tribunal de la Justicia Local y contra ese fallo la actora, o sea la mujer, deduce recurso extraordinario que va a ser denegado. Entonces entonces esta sentencia fue revocada por el Superior Tribunal de Justicia y contra dicho, o sea, la actora va a apelar y diciendo que el Superior Tribunal de Justicia como que vacía de contenido las normas constitucionales e internacionales que reconocen el derecho a una vivienda digna. Si leen el fallo, van a ver que el razonamiento que hace el Superior Tribunal de Justicia es contrario a todo lo que venimos explicando y sabemos nosotros de los DESCO. Entonces acá la Corte va a expresar que no existe debate en que la situación personal, económica y social no le permite tanto a la mujer, o sea, a la familia, o sea, a la mujer y a su hijo, pese a sus esfuerzos, los medios no les permite tener los medios adecuados para acceder a un lugar para vivir con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral. Bueno, acá en este fallo van a ver que la Corte nombra un montón de normas donde se desprende el derecho a un acceso a una vivienda digna y también el deber de proteger a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, se habla tanto de la Constitución como es el artículo 14 bis, el artículo 75, inciso 23 también de nuestra Constitución, que establece que el Congreso debe tomar medidas afirmativas con respecto a los sectores más vulnerables. También, también se habla de algunos artículos de la Convención del Niño, sobre los derechos del niño, sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, un montón de normas que de todo ese sistema de normas se va a desprender el reconocimiento al derecho a una vivienda digna y el deber de protección a los sectores más vulnerables. Entonces, lo primero que va a establecer la Corte va a ser que esas normas son operativas y que toda norma debe garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En cuanto garantizar, significa mucho más que abstenerse
sencillamente de adoptar medidas que puedan tener repercusiones negativas. Explícita, y esto dice la Corte que está explicitado en la Observación General número 5 del Comité DESC. Otra de las cosas que establece la Corte es que obviamente que todos los derechos que estén que consagran obligaciones de hacer a cargo de los estados están sujetos al control de razonabilidad por parte del Poder Judicial. Entonces, esto significa que hay una garantía mínima del derecho fundamental que constituye una frontera o como una frontera de protección a la discrecionalidad de los poderes públicos, y que para que exista eso, debe acreditarse una amenaza grave para la existencia misma de la persona, y que definitivamente, dice la Corte, en este caso está sucediendo. O sea, tenemos aunque un niño con discapacidad, con una madre en situación de calle. Entonces, bueno, la razonabilidad significa que, sin perjuicio de las decisiones políticas discrecionales, los poderes deben atender a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en una extrema vulnerabilidad. Entonces, por lo tanto, va a corresponder a la Corte si en el caso concreto de la actora, o sea, de la mujer, la respuesta que dio el Superior Tribunal de la Justicia Local resulta adecuada para poder garantizar los derechos vulnerados de las partes. Y lo que va a decir la Corte es que las soluciones brindadas por el Superior Tribunal de Justicia Local, como son los alojamientos o los paradores temporales, o por ejemplo había el ofrecimiento de un programa con el plazo de 10 meses que no era renovable sin sentencia judicial, son insuficientes para atender este caso en particular. Entonces, esto significa que obviamente ante la ausencia de un plan de vivienda, por ejemplo, definitivo, la posibilidad de acceder a líneas de créditos, por ejemplo, de un decreto de una ley que no les permitía acceder porque tenían que tener un ingreso mínimo de 2.000 pesos. Las alternativas solamente se reducían al alojamiento en paradores o refugios, pero lo que dice la Corte es que las condiciones que sabemos, que yo quiero que entendemos todos, que las condiciones edilicias que tienen los paradores o los hogares carecen de habitaciones o baños privados, sino que se comparten con todas las familias. Y esto no resultaba adecuado para la patología del niño, porque había sufrido graves afectaciones a su salud y a su desarrollo evolutivo como consecuencia de haberse alojado en esos lugares. Por ejemplo, había contraído hepatitis A por compartir el baño con otras personas, entonces por eso había tenido que hacer sus necesidades en un tacho dentro de la habitación. Y el programa Atención para las familias en situación de calle solo era como un paliativo temporal, que además el monto que le preveía era insuficiente a consideración de los magistrados, o sea, a consideración de la Corte. Entonces, la Corte dice que resulta evidente que el esfuerzo estatal para garantizar los DESC, que las normas constitucionales garantizan específicamente a las partes, no es adecuado porque ya ni siquiera atienden las necesidades mínimas que los demandantes requieren. Y si acá hacemos memoria, que la Corte igualmente lo va a hacer, o sea, va a citar al Comité de Observación General número 3, que los estados, acuérdense que tienen la obligación de garantizar niveles mínimos de cada derecho. Y bueno, ya lo mismo que va a decir la Corte, que en esa observación, en la Observación General número 3, el Comité va a decir que los estados tienen la obligación de garantizar niveles mínimos de cada derecho, y también el de proteger a los miembros o grupos más vulnerables de la sociedad en caso de la justificación de limitaciones graves de recursos. Además de todo eso, el caso involucra a un niño con discapacidad
que encima no solo exige una atención permanente, sino que vive con su madre en situación de calle. Entonces, bueno, va a decir la Corte que además de eso va a entrar en juego todo lo que tiene que ver con el interés superior del niño y con la situación en la sociedad de las personas con discapacidad. Entonces, las soluciones planteadas por el gobierno no tienen en cuenta la imposibilidad de que su madre trabaje sin que deba separarse él de su hijo, o dejarlo con otros sin que tengan la preparación adecuada para su atención. Entonces, la Corte dice que se requiere una intervención estatal en forma global y especializada específicamente para el caso. Por lo tanto, la Corte impone a los estados que intervenga con una asistencia social en forma integral, ya que su esfuerzo parece considerable, pero no parece ser el resultado de un análisis integral más eficiente y encima de bajo costo, como el adecuado para garantizar la protección y asistencia integral del niño. Bueno, entonces hasta acá tenemos explicado más o menos brevemente el caso. Igualmente léanlo porque encima es interesante, está bueno. Más o menos los puntos importantes a establecer. Bueno, para cerrar la clase de hoy, espero que les hayan entendido y que les haya resultado fácil. Lean lo que tienen para leer. También tenían algo de Pizarello, pero no me pareció relevante explicarlo porque es bastante claro para que ustedes lo lean solos, y además también hace como una explicación de las observaciones que sí las vimos. Entonces, para dar una conclusión a la clase de hoy, me había pensado en traerles dos noticias. Una donde habla la relatora especial de la vivienda del ámbito de la ONU con respecto, y otra donde habla el director general de UNICEF. Una se habla con respecto a la situación de la vivienda en relación a lo que estamos viviendo con el coronavirus, y otra habla sobre el lavado de manos. También todo planteado en la situación actual que estamos viviendo, y me pareció interesante poder traer todo lo que vimos en la clase a la pandemia que estamos sufriendo todos. Y bueno, me parece interesante, hay dos frases de ambas noticias que si quieren se las dejo acá abajo con los links. La primera es de la relatora especial sobre el derecho a la vivienda, que ella dijo: la vivienda está en la vanguardia de la batalla contra el coronavirus. Tener una morada nunca ha sido más que hoy una cuestión de vida o de muerte. Acá en lo que hace la noticia, brevemente se los explico, es con la relatora con preocupación cómo va a manifestar las medidas mínimas que tendrían que tomar los estados para garantizar el derecho a la vivienda y proteger a la población. Entonces, por ejemplo, esas medidas estaban poner fin a los desalojos, ya lo vimos, proveer vivienda de emergencia a los afectados con el virus, que deben aislarse, proveer alquileres a corto plazo, proveer ocupación en unidades vacantes o abandonadas, etc. Y lo que dice ella es que al asegurar una vivienda segura con un saneamiento adecuado, los estados no solo protegerán las vidas de quienes ahora no tienen un hogar o viven en asentamientos informales, sino que ayudarán a proteger a la población de todo el mundo a detener la propagación del COVID-19. Entonces acá podemos ver que en el ámbito en lo que estamos, en las circunstancias que estamos sufriendo todos, lo importante que es tener una vivienda y tener una vivienda adecuada. Y de igual manera, que sigue la misma línea de la noticia anterior, el director del programa de UNICEF manifiesta la problemática de que aproximadamente 3 millones de personas no tienen cómo lavarse las manos. Entonces él va a decir que lavarse las manos con jabón es una de las cosas más baratas y efectivas que puede hacer para protegerse y proteger a otros contra el coronavirus, así como
como muchas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, para miles de millones, incluso este paso más básico está simplemente fuera del alcance. Esta noticia establece que según datos del Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia, solo 3 de cada 5 personas tienen instalaciones básicas para lavarse las manos. Algo esencial algo esencial en la actualidad cuando una pandemia nos está pisando los talones. Entonces, a partir de estas dos noticias breves, muy cortitas, y también si no sé si están enterados sobre lo que está pasando en las villas, en la Villa 31 y en varias villas que están como siendo un foco grande de contagio, podemos reflexionar acerca de lo realmente importante que son todos los derechos humanos, pero específicamente de lo que hablamos hoy, que son el derecho a la vivienda adecuada y el derecho humano al agua. Qué importante es que estén garantizados plenamente y correctamente con todo lo que hablamos hoy y con que los estados cumplan con las obligaciones específicas que tienen con respecto a estos derechos. Y bueno, me despido, espero que estén muy bien, seguramente nos vamos a ver en algún Zoom, el Zoom de este viernes creo. Y les dejo una pregunta así para cerrar, que es ¿cómo cumplís con la directiva de quedarte en tu casa, que nos dice el presidente, si o no la tenés o esa vivienda no te proporciona la seguridad que debería, no te proporciona la seguridad adecuada? Así que bueno, les mando un beso y espero que esta clase les haya servido para entender un toque más lo que significa el derecho a una vivienda adecuada y el derecho al agua. Hasta luego.